De familia, amigos, todos tengan ustedes muy buenos y cordiales días. Agradecemos a todos su preferencia por acompañarnos en cada uno de nuestros programas del Comunicándonos Más. En esta oportunidad tendremos como invitado al doctor Walter Flores Guerra. Él es médico otorrinolaringólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Y el tema que hoy tocaremos con nuestro invitado es todo sobre amígdalas y adenoides. Bien, vamos a invitar al doctor a que salude a todos nuestros seguidores. Doctor, buenos días. ¿Qué Un tal? saludo, por favor. Buenos días a todos los seguidores del Instituto Nacional Niño de San Borja. Estoy bastante gustoso de poder participar de estas actividades. Y el día de hoy vengo para comentarles un poco acerca de adenoides y amígdalas, ¿no? Que es un tema bastante frecuente en nuestra población pediátrica, en nuestros niños, ¿no? Y que afecta no solo al niño, sino también a los padres, ya que puede surgir bastante preocupación en cuanto a los síntomas que ambos pueden producir, ¿no? Primero empezamos a hablar de las amígdalas, ¿no? Las amígdalas son unos órganos linfoides, ¿no? Que se encuentran en la parte posterior de la garganta. Tenemos tres tipos de amígdalas, ¿no? Las cuales las más frecuentes y las que suelen producir problemas usualmente son las palatinas, las que vemos a una apertura bucal directa, ¿no? Las amígdalas son dos, una derecha, otra izquierda, en las cuales puede haber un crecimiento, ¿no? Y puede haber también infección frecuente. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de las funciones de las amígdalas. Las amígdalas tienen como función protegernos de bacterias y virus, ¿no? Muchas veces estos microorganismos se quedan atrapados en las amígdalas y lo que hacen las amígdalas es estimular la producción de anticuerpos. Tienen mayor función hasta los 4 años. ¿Ya? Después de esto, el organismo ya creó defensas y, bueno, pasan a ser solamente de apoyo y en algunas situaciones podrían producir problemas, ¿no? Como que las bacterias o virus vivan dentro de estas amígdalas, que se puedan acumular restos de alimentos en las amígdalas, como se pueden observar muchas veces en criptas de las amígdalas, o tal vez un crecimiento exagerado que va a producir dificultad para el ingreso de los alimentos, ¿no? O dolor, inflamación recurrente en las amígdalas. En algunas situaciones, bueno, se puede requerir un manejo quirúrgico de las amígdalas, ¿no? En situaciones en las cuales hay infecciones frecuentes, hay un crecimiento exagerado de estas amígdalas, además, ¿no? Esto empezando por el tema de amígdalas, ¿no? Y podríamos también comentar algo acerca de las adenoides, ¿no? Que es tema de la charla hoy día. Y las adenoides es un tejido linfoide además que está en la parte más alta de la parte posterior de la faringe, a la altura de la nariz, en la parte posterior de la nariz, ¿no? Y la cual también se encarga de producir defensas, ¿no? Atrapar o estimular defensas, ¿no? Y atrapar algunos virus y bacterias, ¿no? En algunas situaciones lo que sucede es que esta adenoides se inflama, ¿no? Y lo que produce síntoma que puede ser transitorio como obstrucción a la respiración y además una inflamación tan severa que puede ser persistente y puede también requerir manejo quirúrgico. Ambas estructuras, como mencioné, tienen como objetivo atrapar y estimular defensas, ¿no? Rol que es bastante importante en los niños más pequeños, pero conforme va avanzando la edad y el niño va produciendo defensas, entran a un papel secundario, ya que el cuerpo y la sangre del niño ya tiene protección. Entonces ahí es cuando, de acuerdo a la sintomatología del paciente, es que podemos sugerir algún manejo quirúrgico como resecarlos o extirparlas completamente en caso sea necesario y que el paciente cumpla criterios para poder tener una cirugía de este tipo, ¿no? Doctor, inicialmente, ¿cuál sería el tratamiento en ese sentido, tanto para las amígdalas y luego para los adenoides, ¿no? Ok, en cuanto a las amígdalas, ¿no? Cuando hay infecciones frecuentes, es decir, podemos decir 7 infecciones en un año, 7 infecciones en un año, 5 infecciones cada año, 2 años seguidos, 3 infecciones cada año, 3 años seguidos, podría ya ser una indicación para poder remover las amígdalas, ¿no? Los pacientes o los familiares, los papás suelen venir a consulta, ¿no? Mencionando que su niño se enferma frecuentemente, ¿no? Y tiene enfermedades de las amígdalas frecuentemente, fiebre, tiene que estar con antibióticos recurrentemente, ¿no? Y realmente
las infecciones de amígdalas son infecciones que se pueden controlar con tratamiento médico, con tratamiento antibiótico, pero ya cuando suelen ser muy recurrentes y muy frecuentes, es que está indicado un manejo quirúrgico, ¿no? Ya que, como mencioné, las amígdalas pueden servir de asiento o de una cuna para las bacterias, donde cada vez que hay enfermedad se trata con antibióticos, pasa un tiempo, pero vuelven a infectarse. Entonces, esa, por ejemplo, es una situación en la cual ya se sugiere remoción de las amígdalas completa, ¿no? Y- Hay otro tipo de situaciones además, ¿no? En las cuales las amígdalas crecen y crecen tanto que lo que producen es obstrucción al pasaje de aire, al pasaje de los alimentos, crean ya una sensación de malestar en los niños y es que yo veo su garganta y se ven las amígdalas inmensas, ¿no? En algunas ocasiones contactando entre sí. Entonces, esa es otra indicación para manejo quirúrgico. Ante esa situación hay un tema que es debatible, ¿no? Remover todas las amígdalas o quitar parcialmente las amígdalas. En esa situación en la cual solo es un crecimiento exagerado y no hay infecciones frecuentes, se podría considerar una remoción parcial de las amígdalas, ¿no? Sin embargo, cada caso debe ser analizado individualmente y es por eso que estamos aquí en la institución para poder evaluar el caso individual del paciente y poder dar la mejor indicación para cada uno. Doctor, y en ese sentido, Ujú, un niño que de repente, llegado el momento, como dice usted, se le extirpa las amígdalas, ujú. ¿cómo va a ser su vida? ¿Va a poder hablar normal? ¿Va a poder cantar si quiere? Sí, claro que ¿Va a sí. poder tomar cosas heladas? Sí, o sea, de hecho, las amígdalas, como mencionaba, tienen un papel de estímulo de defensas y atrapa bacterias y virus, que es de mayor utilidad hasta los 4 años, ¿no? Aunque en algunos casos se tiene que operar al paciente antes incluso, ¿no? Porque está teniendo infecciones tan frecuentes que produce ese problema. No suele alterar la voz, ¿no? Es algo que algunas veces algunas personas mencionan, ¿no? No lo operes a tu niño porque su voz va a cambiar o va a ocurrir Es, algún tema que no suele suceder, ¿no? La voz se produce en la laringe, que es mucho más abajo, se produce exactamente en cuerdas vocales. Eso no lo tocamos durante la cirugía. La cirugía que hacemos es con una técnica especial que es con electrocauterio, radiofrecuencia, con la cual minimizamos riesgo de sangrado, minimizamos riesgo de dolor. El resultado postoperatorio es bastante bueno. De hecho, los niños al día siguiente de la cirugía pueden estar como si nada hubiese pasado. o sea, es una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Es una Porque cirugía mínimamente invasiva, se hace con bastante precisión, ¿no? Se remueven las amígdalas completamente en muchas situaciones y el postoperatorio suele ser bastante bueno, ¿no? Esto, eh, y a pesar de, bueno, ser bastante bueno, ya que es una cirugía bastante rutinaria, ¿no? Siempre lo que es importante comentar es que toda cirugía tiene riesgos, ¿verdad? Entonces, el riesgo en en una situación de cirugía de amígdalas o adenoides es el riesgo de sangrado. Y ese riesgo de sangrado está dentro del primer día, dentro del quinto, sexto, séptimo día. Entonces, es algo que siempre recomendamos al paciente y es importante si están escuchando esta charla, mencionar que el riesgo siempre está, no es algo que suele suceder. Pero no les menciono esto con el fin de asustarlos, sino que el objetivo es que nosotros sabemos cuáles son las complicaciones y tenemos que estar listos, preparados, observando al paciente para poder reaccionar frente a una situación como esta, ¿no? qué interesante. Ujú, Y la preparación antes de la cirugía, ujú. ¿qué tipo de exámenes o análisis se le debe hacer al... Claro, el paciente que requiere manejo quirúrgico pues debe estar en óptimas condiciones, ¿no? Antes de ingresar a sala de operaciones lo que requerimos es un examen preoperatorio y un riesgo quirúrgico, ¿no? El cual se pasa por pediatría y anestesiología, en el caso de niños y adolescentes, bueno, adolescente y anestesiología, ¿no? Previa a la cirugía tenemos que fijarnos que la coagulación esté bien, que la hemoglobina está bien, ya que estas pueden ser factores que pueden tener que postergar la cirugía, ¿no? Ya que una hemoglobina muy baja, de menos de 11 usualmente, ¿no? Difiere la cirugía, o un perfil de coagulación alterado en el cual hay una demora en la coagulación de la sangre del paciente, puede ser que se tenga que consultar primero por hematología para poder solucionar ese detalle, ¿no? Ahora, obviamente, en cuanto a sintomatología infecciosa, ¿no? Esperamos a que la infección ceda, Ujú. esto con tratamiento médico primero, y luego de que ya la infección no está activa, podemos proceder a una cirugía, ¿no?
tengo que detallar también hablar sobre otra situación, ¿no? Un poco Ujú. más complicada, que es un absceso periamigdalino, ¿no? Y que se observa también frecuentemente en niños o adolescentes, y es una situación un poco más seria, en la cual el paciente puede requerir hospitalización y necesidad de drenar primero ese absceso de las amígdalas, esperar un tiempo y poder ya recomendar la exéresis de la amígdala. Con esta situación, digamos, solo basta una situación de un absceso perivindialino para ya poder tener una indicación quirúrgica, ¿no? En esa situación no estamos con lo que mencioné inicialmente de las 7 infecciones en el año, o 5 en 2 años, o 3 en 3 años, o crecimiento exagerado de amígdalas, ¿no? Y es una situación que indica cirugía inmediatamente. Y luego del postoperatorio, Ujú. el niño ya va a poder hacer su vida normal. Sí, es sorprendente de hecho cómo los niños se recuperan después de la cirugía. Al día siguiente están como si nada hubiese pasado, ¿no? La cirugía puede ser ambulatoria, se puede también quedar hospitalizado una noche. eh, y los niños al día siguiente están como si no hubiese pasado. El alta se da con medicamentos que son para el dolor, para la infección. Entonces, esto permite que no haya riesgo de infección y no haya dolor después de la cirugía, ¿no? También un tema muy importante de conversar, ¿no? Es la recomendación de todo frío, ¿no? Y esa es una recomendación que se hace para poder producir, disminuir el riesgo de sangrado, ¿no? Y esto se explica de una forma muy interesante, ¿no? El frío lo que hace es cierra los vasos. El calor lo que hace es abre los vasos. Entonces nosotros al recomendar, digamos, un helado de vainilla, ¿no? Que la vainilla también tiene explicación, ¿no? Porque lo que recomendamos es un color claro para poder diferenciar si es que hay algún rasgo de sangrado pequeño, ¿no? El frío lo que hace es cierra los vasos y disminuye el riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que se puede revisar actualmente fácilmente en internet, ¿no? Y lo que sugerimos sí es evitar alimentos calientes, ¿no? O sea, no se debería ocurrir a los papás darles una sopita caliente, porque eso puede hacer que los vasos abran y haya riesgo de sangrado. Y obviamente evitar alimentos que puedan lesionar faringe o lecho amigdalino. Mm, Ujú, interesante. Bien, tenemos una consulta de Paola. ujú. Dice, buen día. Mi niña cuando duerme se le siente que una de sus fosas está como tapada y cuando habla se le escucha gangosa, como si estuviera tapada de mocos, dice. Ya lleva como 20 días así, tiene 4 años de edad. ¿Qué sería bueno? Perfecto. El... Ok, cuando me mencionan un lado de la fosa tapada, bueno, va a ser importante revisar su nariz porque podría haber un problema asociado nasal, ¿no? Que es una hipertrofia de cornetes. Es importante ver eso. Y también preguntar si es que los ronquidos o hay respiración bucal por la noche todos los días, ¿no? Porque les menciono también otro truco, ¿no? O un detalle para poder diferenciar si es que es solo un problema inflamatorio o es un problema anatómico que podría requerir cirugía. Los pacientes que tienen hipertrofia de adenoides o tienen un problema que es anatómico, que es muy probable que requiera cirugía, son pacientes que duermen con la boca abierta y roncan todos los días, y peor aún si es durante la noche y la mañana. Esos son pacientes que es muy probable que vayan a cirugía. Hay pacientes que de vez en cuando en la noche se le tapa la nariz o no respira bien o ronca de vez en cuando. O sea, si es muy aislado el problema, es muy posible que sea inflamatorio y eso es algo que se puede solucionar con tratamiento médico. Ahora, si es de una fosa nasal nada más, lo que tenemos es ver su nariz, porque tenemos que descartar que no haya un crecimiento exagerado de cornetes en fosa nasal derecha o fosa nasal izquierda, o no haya asociado algún problema de desviación del tabique. Ujú. Es por eso que es importante una evaluación, ¿no? En este momento estoy mencionando varias posibilidades para el diagnóstico del niño de Paola, ¿no? Pero pienso que va a ser importante acudir a una evaluación para ver cuál es el caso específico de su niño, ¿no? Bien, Tatiana nos dice, buenos días. Yo tengo a mi niño de 7 años y está ya 3 meses con una tos crónica seca. ¿Eso inflama sus amígdalas? Bueno, la tos seca también es otro tema que puede ser originado por muchas causas, ¿no? O sea, no solo hipertrofia de amígdalas adenoides, no solo infección de adenoides o amígdalas, sino podría ser por reflujo, podría ser por una rinitis, es decir, inflamación en la nariz que produce descarga posterior, eh, podría producirse por alguna infección, o habría que ver a qué nivel es la tos también, ¿no? Porque si es una tos productiva suele ser de abajo.
Si es una tos seca que no produce flema, puede ser irritativa, ¿no? De la parte alta. Entonces, no es que la tos produzca daño en su garganta, sino que probablemente hay una irritación o daño en su garganta, o tal vez en nariz, o un reflujo que está produciendo daño en la garganta. Entonces, habría que evaluar también su caso para ver la causa de tos. Ya les menciono que la tos también puede ser causada por algunos problemas extraños, o sea, bueno, raros, como alguna patología cardíaca también, ¿no? O sea, esto quiere decir que cada caso debe ser evaluado individualmente y es importante que si están teniendo problemas de tos de mucho tiempo, puedan acudir a consulta para poder determinar cuál es la causa exacta del problema, ¿no? Y poder solucionarlo. Cuando dice usted, todos los casos son individuales, Ajá. de repente una mamá tiene dos hijos pequeños, Ujú. sin embargo, de repente a uno le da, bueno, el médico le receta tal o cual tratamiento y ahí dice, ah, no, el otro también debe tener lo mismo, le doy la misma medicina. Ah, ¿Qué bueno, recomendarías? lo que sucede es que si en casa, o sea, si es que hay dos niños que tienen síntomas similares, han empezado similarmente, ¿no? Están en etapa escolar y en el colegio también ha habido algunos compañeros que tienen la misma sintomatología, es posible que sea un problema viral, ¿no? O bacteriano que han cogido en el colegio. Entonces, de acuerdo a esa situación, se podría pensar en dar tratamientos sintomáticos, ¿no? Ya con el COVID hemos aprendido que el tratamiento no es solo con antibióticos, ¿no? El tratamiento puede ser con medicamentos que son para disminuir la secreción mucosa, para disminuir el dolor o fiebre, ¿no? Es decir, tratamiento que lo que hace es tener al paciente en buenas condiciones de salud en general, ¿no? Y si son dos niños en casa y hay ni compañeros en el colegio o papás se han enfermado, es muy probable que sea viral y se podría dar tratamiento, iniciar con un tratamiento sintomático, ¿no? Sin embargo, si es que persiste o ya hay sobreagregación de algunos otros síntomas como moco amarillo, verde o algún dolor en alguna otra parte del cuerpo como oídos o frente, sí va a ser importante acudir a consulta, ¿no? Bien, bien, me preguntan, ¿qué pasa si no tengo amígdalas y adenoides? Ok, como mencioné desde el inicio, ¿no? La adenoides y amígdalas tienen una función importante hasta los 4 años. Después nuestro cuerpo ya forma defensas. Entonces, hay muchos estudios, ¿no? Porque lo que estoy hablando es basado en medicina de evidencia, ¿ya? Y se muestran muchos estudios en los cuales removiendo amígdalas y adenoides no varía el sistema inmune del paciente, es decir, no varían las defensas, no lo predispone a ninguna infección de ningún tipo de más seriedad, ¿no? Teniendo o no teniendo las amígdalas, los síntomas posteriores pueden ser muy buenos. Además, si es que se cumplen criterios para remoción de amígdalas y adenoides, porque las bacterias están viviendo en estas estructuras o están produciendo una inflamación, un crecimiento exagerado, vamos a tener beneficio, ¿no? O sea, de hecho, no hemos comentado acerca todavía de adenoides, de la hipertrofia de adenoides o la remoción de adenoides, pero una cirugía de adenoides, o sea, es altamente resolutiva. El paciente después de cumplir los criterios para quitar las adenoides y removerlas, el paciente cambió su vida totalmente, ¿no? De roncar por la noche, de tener tal vez mayor intolerancia a resfriados frecuentes, pasa a ser un paciente que tolera mucho mejor los resfriados, en la noche ya duerme mejor, de forma que los papás también pueden dormir mejor y tranquilos, porque es que a veces lo que sucede es que al paciente, al niño se le para la respiración, entonces los papás están preocupados porque el paciente se puede quedar sin respirar. No es algo que suele ocurrir fácilmente, pero es algo que preocupa tremendamente y es algo que se puede solucionar con una cirugía bien indicada, ¿no? Ajá. Bien, tenemos a Stephanie, nos dice, buen día, doctor. Mi bebé tiene 1 año y el 25 de octubre ingresó al hospital con SOBA y también me dijeron que mi bebé tiene el corazón, bueno, Ok, sí. Trato de entender la pregunta, ¿no? sí, Pero entiendo que es de una parte un poco más inferior, no es el tema relacionado con la charla de amígdalas de Noyes. Y si es que está hospitalizado, bueno, probablemente está siendo manejado por pediatría, ¿no? El manejo en esa situación es probablemente nebulización. Ya en emergencia o pediatría es quien sigue el manejo del paciente, ¿no? bien, tenemos a Estela Bravo, nos dice, buenos días, doctor. Mi hijo ha tenido múltiples fracturas en la nariz Ujú. y ¿dónde está? No Bueno, sé. múltiples fracturas en la nariz el 15 de septiembre y en el maxilar lo operaron
Y en el maxilar lo operaron, del maxilar más no de la nariz. ¿Qué es lo que debo hacer? Ok, cuando hay fracturas nasales, pues las fracturas nasales suelen consolidar, es decir, resoldarse dentro de los 7, 10 días. Si es que ya pasó más de ese tiempo, el hueso nasal ya soldó, ¿no? El tema sería ver si es que ha soldado en una adecuada posición, ya que si no ha soldado, no se ha recuperado, no ha consolidado en una adecuada posición, ya lo que se plantea es manejo quirúrgico, ¿no? Que sería Fue, tal vez mucho más posterior. fue el 15 de septiembre, eso, o sea, hace poco. Sí, pero ya pasaron, de hecho, los 10 días. O sea, en este momento no podemos pensar en ayudar de alguna forma rápida, como es una reducción de fractura, ¿no? Ujú. Sí, lamentablemente. Bien, Luz Helena nos dice, doctor, los niños con broncoespasmos se le puede relacionar la hipertrofia de adenoides. Sí, de hecho hay una asociación entre rinitis, hipertrofia de adenoides, sinusitis y broncoespasmos recurrentes, ¿no? Ya que una inflamación de adenoides estimula la producción de moco, ese moco se puede sobreinfectar, ¿no? Produciendo sinusitis. Puede haber goteo postnasal, es decir, el moco cae hacia la parte inferior y lo que produce es irritación a nivel de bronquios, ¿no? Entonces, hay asociación de hipertrofia de adenoides con rinitis, con asma, con broncoespasmos, eh, y bueno, es algo que debe ser tratado, ¿no? Para Mm. poder evitar ese tipo de asociaciones. Bien, doctor, cuando Ujú. usted habla de cirugías para, bueno, estirpar las amígdalas, ¿se les estirpa Ujú. todas las amígdalas o eso Sí, la recomendación de extirpar todas las amígdalas es cuando hay un proceso infeccioso frecuente, ¿no? Ujú. Resecar las amígdalas parcialmente se puede recomendar cuando no hay infecciones frecuentes, cuando las amígdalas son grandes, ¿no? Y lo que se plantea es reducir el tamaño. Sin embargo, cada caso tiene que ser individualizado, ¿no? Hay que evaluar también cómo están las adenoides, hay que evaluar la condición del paciente, ¿no? En cuanto a salud. Es algo que tiene que ser evaluado individualizadamente. Y de hecho existe mucho debate entre resecar todo o resecar parcialmente, ¿no? Algunas veces se considera también cuál es la opinión del paciente en cuanto a ambas situaciones y cómo se está pensando que va a ser el postoperatorio, ¿no? Bien. Sí, eso es lo que se puede decidir en equipo Para los con el amigos que se siguen conectando, doctor, Ujú. ¿qué es lo que provoca, qué es lo que causa los adenoides? Bueno, la hipertrofia de adenoides o hipertrofia de son producidas por exposición a medio ambiente hostil, ¿no? Los pacientes que tal vez tienen a introducir, los niños que tienen que introducir bastantes objetos a sus bocas, ¿no? O es que el medio ambiente es hostil, es agresivo, contaminación, ¿no? Humedad, tal vez esto puede estimular el crecimiento de amígdalas y adenoides, ya que como mencioné, Ujú. las amígdalas y adenoides atrapan bacterias y virus y se encargan de estimular la producción de defensas. Entonces, si es que hay mucha exposición a bacterias, a virus, las amígdalas y adenoides tienden a crecer y crecer y crecer, y crecen tanto en algunas situaciones en las cuales producen obstrucción, ¿no? Las adenoides obstruyen la parte posterior de la nariz, obstruyen el pasaje del aire, el paciente duerme con la boca abierta, ronca, se puede iniciar tratamiento médico, pero si no mejora con tratamiento médico, la indicación es quirúrgica. ¿Sí? Y una persona, y en ese sentido, si la persona es alérgica de repente al Ujú. polvo, Ok, es ok, claro. doblemente riesgoso. Sí, porque de hecho justamente es la recomendación de la evaluación individualizada, ¿no? O sea, no todos los pacientes, te puedo tener un paciente que es alérgico, que tiene hipertrofia de adenoides, un paciente que es alérgico, no tiene hipertrofia de adenoides, su alergia es leve, moderada, severa, ¿no? Un paciente con alergia severa, o sea, probablemente puede o no tener hipertrofia de amígdalas, y lo que se va a sugerir en un paciente que no tenga hipertrofia de adenoides asociada es tratamiento médico con spray nasales o con algún tratamiento especial, que lo que va a hacer es mejorar los síntomas de la alergia y las recomendaciones importantes, ¿no? Que son evitar exacerbantes de alérgenos, ¿no? Tal vez funda antiácaros para el colchón, para las almohadas. En Lima la humedad es muy alta, entonces lo que se puede recomendar es un deshumedecedor también, ¿no? Las mascotas no pueden entrar a la habitación, ¿no? Del niño. Entonces ese tipo de recomendaciones son las que se asocian en un paciente que puede tener rinitis asociada, ¿no? Y usted habló de las mascotas, Ujú. cualquier mascota, perro, gato. Sí, sí, claro. Todas las mascotas tienen el riesgo de producir, si entran a la habitación,
el crecimiento de ácaros, ¿no? Algunas sustancias que lo que pueden producir es irritación en los niños, ¿no? Ujú. De hecho, existe una prueba que se conoce como prick test, ¿no? En la cual se puede descubrir a qué es alérgico el paciente. Obviamente, la causa de alergia más frecuente en Perú es a los ácaros, ¿no? Otra frecuente es al pelo de gato, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son, digamos, sustancias que pueden irritar la nariz, pueden producir inflamación, estimular problemas de vía respiratoria alta, ¿no? Mm, Bien, tenemos la consulta de Isabel. Dice, doctor, buenos días. Tengo una niña que se ha golpeado varias veces su nariz y se le ve un poco hinchado. La he llevado a la posta médica y me dicen que es normal esa hinchazón y que va a bajar solo. Pero ya tiene 3 meses de su golpe y sigue igual. ¿Qué debería hacer? Ah, bueno, es una pregunta un poco complicada porque tendría que ver su nariz para ver si es que realmente hay una inflamación y tendríamos que comparar antes y después, ¿no? O Ujú. sea, si el golpe ha sido muy intenso, pudo haber habido habido una fractura y cuando hay una fractura lo que sucede es que los huesos al consolidar, así como en la piel se forma una costra, ¿no? Se forma un callo óseo, ¿no? Entonces lo que se sugiere después de golpes en la nariz es evitar tocar, ¿no? Tal vez una radiografía para poder descartar alguna fractura y poder reducirla, como mencioné, dentro de los 7 10 días, ¿no? En una situación en la cual ya pasó ese tiempo, lo que va a ser recomendado es tal vez un control por consultorio para ver cómo está y si es que la desviación es muy notoria, ya es un manejo quirúrgico que se debería realizar después de los 13 años como mínimo, ¿no? O sea, de hecho lo indicado es más de 16 años o incluso más allá de los 18 o después de los 18, ¿no? Bien. Doctor, ¿qué son los adenoides hipertróficas y cuál es su Ujú. tratamiento? Ok, la adenoides hipertrófica, cuando menciono hipertrofia, ¿no? Hipertrofia es un término médico que se refiere a crecimiento exagerado, ¿no? Como ven en la imagen en la pantalla, vemos en la parte posterior de la nariz la parte roja en la cual está grande, ¿no? Entonces, ese crecimiento de la adenoides lo que produce es limitación al pasaje del aire, ¿no? El aire que debería ingresar fácilmente por la nariz, ¿no? Como ven ahí, eh, no ingresa porque tiene un tope en la parte posterior. Entonces, la clínica del paciente es, el paciente duerme con la boca abierta y ronca todos los días, y peor aún, si de día está con la boca abierta, es muy probable que tenga una hipertrofia de adenoides y, como mencioné, requiera manejo quirúrgico, ¿ya? Se puede nuevamente intentar tratamiento médico, pero si es que no hay mejoría con tratamiento médico, la indicación quirúrgica está totalmente justificada. Ujú. Ujú. Bien. Este, ya, sí, allá. Bien. Doctor, y después de la operación, tanto de amígdalas y adenoides, ¿qué es bueno que deba y no deba comer? ¿No? Ok, como mencioné, el riesgo después los pacientes después de la cirugía están de maravilla. Al día siguiente un paciente se ve bien, lo que puede haber es dolor de oídos, puede haber rasgos de sangrado por nariz o por boca. Eso es lo menor, lo que puede ocurrir fácilmente o frecuentemente, ¿no? Situaciones más serias ya son sangrado, ¿no? Que puede ser durante el primer día y el riesgo regresa el quinto, sexto, séptimo día, ¿no? Y como mencioné, lo que se recomienda es alimentos que son tibios, fríos, nada caliente. Incluso se puede recomendar helado de vainilla, ya que esto produce vasoconstricción, cierre de los vasos para disminuir el riesgo de sangrado. Y obviamente, al tener una cirugía en boca, ¿no? La precaución debe ser con alimentos que no puedan lesionar amígdalas, ¿no? O sea, de hecho tenemos el caso de un paciente que al noveno día después de la cirugía, cuando ya no existe riesgo de sangrado, le dieron pachamanca Oh, y el paciente sangró y tuvo que venir por emergencia, tuvimos que empezar operaciones para el sangrado, ¿no? Entonces sí es importante cuidar la alimentación, ¿no? O sea, tengo muchos padres que son bastante responsables que también hasta por 15 días le dan papilla, jugo, todo blando y todo suele ir muy bien, ¿no? No les dan nada caliente, todo tibio frío, ujú. todo va excelentemente, ¿no? O sea, con ese tipo de precauciones también es esperado tener un buen posoperatorio en los pacientes, ¿no? Muy bien. Ujú. Bien, tenemos la consulta de Tania. Dice, doctor Flores, un gusto saludarlo. Los niños que presentan epistaxis
continuas, ¿su manejo tiene que ser sí o sí quirúrgico? Gracias por su respuesta. No necesariamente, o sea, y de hecho quirúrgico no tendría por qué, o sea, el sangrado nasal puede ser por muchas causas, ¿no? O sea, yo entiendo que ver un sangrado que si no es manejado adecuadamente en el momento puede ser muy llamativo, ¿no? Ya que la nariz es altamente vascularizada, hay bastantes vasos dentro de la nariz y por una simple congestión nasal o inflamación puede haber sangrado nasal. Es por eso que cuando con una consulta vemos su nariz, si hay mucha congestión, lo que tenemos que hacer es descongestionar. Muchas veces recomendamos una crema incluso para proteger la zona de sangrado que suele ser aquí adelante, ¿no? Y lo que le recomendamos al paciente, ¿no? Y es algo que pueden hacer en casa si tienen pacientes que tienen sangrado frecuente, es guardar la calma y decirle al paciente, baja el mentón y presiona la parte blanda de la nariz, ¿no? Presiona 5 minutos y con eso no debería ocurrir nada, ya que el sangrado suele ser de adelante. Si es que el sangrado, bueno, el sangrado debe parar en menos de 5 minutos. Si es que el paciente o el familiar, o muchas veces existen malas recomendaciones, ¿no? Como decir, levanta la cabeza, que levante la mano. Es peor porque la sangre que está saliendo adelante se va hacia atrás, llega a la garganta, a la boca, y bueno, escupe sangre y luego de glúteo pasa sangre al estómago, el estómago se irrita, vomita sangre, y todo es susto para los pacientes, ¿no? Todo eso se previene y se soluciona mentón abajo y presionando en esta zona, ¿no? Tienen que acudir a una evaluación porque lo que tenemos que hacer, además de descartar una congestión, simple congestión nasal, es descartar que no haya varices septales. En una situación de varices septales sin congestión, lo que se puede hacer es una cauterización, ¿no? Que puede ser química o eléctrica. Ahora, obviamente hay situaciones sí serias, ¿no? Que pueden asociarse a epístasis, ¿no? Pero que nos muestran signos como por ejemplo que tal vez tengan moretones en las piernas, en los brazos, o muy aparte de sangrado en la nariz, sangrado en las encías. Entonces es una situación en la cual tienen que acudir por pediatría porque se tiene que hacer un descarte de una alteración en sangre y tal vez se hace un diagnóstico sistémico en sangre, ¿no? En cuanto a torrino y manejo quirúrgico, ¿no? También tenemos pacientes que por sangrado pueden tener que operarse y es porque tienen un tumor de nasofaringe, un tumor nasal, ¿no? Es una patología compleja, altamente compleja, que estamos manejando frecuentemente en la institución, ¿no? Eh, que es una masa que crece dentro de la nariz, pero es que no se expresa solo con sangrado nasal, sino que también va asociada a alguna obstrucción nasal. Y suele ser frecuente en niños varones. ¿Está bien? O sea, si ustedes tienen una persona que sea niño, bueno, varón, ¿no? Que esté entre, ¿no? los 6 años a 18 años en caso de la institución y tenga sangrado y además mencione que tiene una obstrucción nasal persistente, tiene que ser visto por el otorrino porque podría ser un tumor de nasofaringe, que es un tumor que se tiene que diagnosticar prontamente para un manejo pronto y tener buen resultado quirúrgico. Es un tumor que es complejo, que manejamos frecuentemente en la institución de forma exitosa y es un motivo de referencia de otras partes del país para poder operar aquí, ¿no? En esa situación sí es quirúrgico un sangrado nasal, ¿no? Bien, tenemos a Katy, nos dice, doctor, ¿la hipertrofia de adenoides puede provocar hemorragias constantes por la nariz? Y si esta no se opera, ¿cuál sería el riesgo? No, la hipertrofia de nariz no suele producir sangrado, ¿no? El sangrado puede producirse por algún problema en nariz, en mucosa nasal, congestión nasal, por algún otro tumor asociado, como estaba mencionando, pero la adenoides no produce sangrado. La adenoides lo que produce es dormir con la boca abierta y roncar. Esos son los síntomas principales y en casos más extremos que se le para la respiración al niño durante la noche, ¿no? En esa situación el manejo es quirúrgico, ¿no? Bien, tenemos a Luz Helena, nos dice, doctor, ¿en qué momento es ideal hacer un rayos X para ver si hay hipertrofia de adenoides? ¿Un día normal o cuando presenta moco? Ya. Obviamente, la recomendación de la radiografía de adenoides es cuando el paciente está sano. O sea, si yo tengo un paciente que está con todos los síntomas exacerbados, no es lo recomendable hacer una cirugía, ya que la inflamación va a ser muy altamente probable. Entonces, yo tengo una evidencia de una adenoides que está muy grande. Entonces, no, digamos, se indica una cirugía en esa situación, ¿no? Lo primero siempre es tratamiento médico y cuando el paciente está mejor, si es que ha mejorado poco o parcialmente, o es que existen, digamos,
episodios muy frecuentes, recién obtener la radiografía, ¿no? Ahora, si yo tengo una radiografía con el paciente en buenas condiciones, o en las condiciones más ideales que se pueda tener, y tengo un crecimiento exagerado de adenoides, el manejo es quirúrgico, ¿no? Porque ya intentamos tratamiento médico, no mejoró, la adenoide se ve grande, manejo es quirúrgico. En otras situaciones, ¿no? O sea, yo puedo no tener la adenoides grande, pero si es que el paciente tiene infecciones frecuentes, sinusitis, el paciente está con tratamiento antibiótico recurrente, y a pesar de no tener una adenoides grande en la radiografía, el manejo también es quirúrgico porque esa adenoides, como mencioné, y al igual que las amigas, puede estar almacenando bacterias. Entonces se puede recomendar quitar las adenoides, ¿no? En cuanto a la radiografía, lo que sugerimos es un control de radiografía. La radiografía emite radiación, entonces no es lo recomendable tener una radiografía cada poco tiempo, ¿no? O sea, la radiografía se hace una vez en condiciones ideales y con eso, y ya basado solamente en la evolución del paciente, es decir, la clínica, ¿no? De cómo evoluciona con el tratamiento médico, Ujú. es que podemos decidir cirugía o no, ¿no? Ujú. Bien, bien, tenemos otra consulta de Yolanda Inga. Dice, doctor, buenos días. Tengo un niño de 7 años. Vivimos en la selva, pero cuando se levanta temprano está siempre con el moquito o cuando llueve mucho Ya, y las amígdalas siempre están grandes. ok. Y cuando duerme le molesta al respirar. Desde los 6 años él ha comenzado a hacer broncoespasmos. Esto muy frecuente. Me han recomendado utilizar salbutamol. Cuando tiene estos episodios, dice, ¿no? Ujú. Pero sucede que a veces dura muchos días y es cuando ya lo llevo a emergencias, pero su mejoría demora mucho. Estando así el moquito va y viene. ¿Qué debo hacer? Ok, bueno, tienen que acudir a un otorrino. O sea, hay que ver si es que hay inflamación nasal, si es que de qué severidad tiene. Y lo que se recomienda es lo básico, lo que pueden hacer, ¿no? Es limpieza nasal, lavados nasales, ¿no? Es lo más importante. Eso ayuda a limpiar el moco que puede tener dentro de la nariz. Ya el niño después de los 6 años ya sabe sonarse en la nariz. Lo básico es limpiar su nariz, ¿no? Tiene que acudir al otorrino, se tiene que evaluar o descartar la hipertrofia de adenoides, ya que la hipertrofia de adenoides, ojo, es un diagnóstico que se realiza usualmente hasta los 9 años, ¿no? Porque a partir de los 9 años la adenoides ya reduce de tamaño. Entonces, si tenemos un paciente que está dentro de la edad de los 9 años, se tiene que descartar de todas formas una hipertrofia de adenoides. Y como mencioné previamente, hay una relación entre hipertrofia de adenoides con broncoespasmos. Entonces, sí podría estar siendo una causa, una hipertrofia de adenoides de los síntomas que está teniendo su menor, ¿no? Ujú, Bien, tenemos a Desiree y dice, doctor, buen día. Hace una semana llevé a mi niño al pediatra ujú, porque estaba con mucha congestión nasal, bastantes mocos. ajá. Luego, luego está normal, pero no pasa 2 semanas y vuelve a lo mismo. Todo el tiempo prácticamente está así. ¿Puede tener adenoides? Sí, podría tener el diagnóstico, ¿no? No he escuchado en ningún momento que menciones que duerme con la boca abierta o ronca, pero si son síntomas que está teniendo y son permanentes, son de todos los días, tendrías que acudir a la otorrino para poder ver que no haya ningún problema de esos, ¿no? Bien, Asociados. sí. Ujú, Bien, el tiempo se nos ha agotado, ujú. nos hemos sobrepasado. Doctor, sus últimas recomendaciones, por favor. Bueno, estar atento a los síntomas de los pacientes, no tener miedo a tal vez alguna opción quirúrgica en una situación en la cual esté bien indicada, ¿no? La cirugía es bastante resolutiva, los pacientes después del manejo quirúrgico están mucho mejor, ¿no? La opción médica es un tratamiento inicial, ¿no? Que siempre se tiene que realizar, ¿no? Sin embargo, cuando no hay una resolución con tratamiento médico, la opción quirúrgica es la opción, ¿no? Eh, Pueden visitarnos, ¿no? Como torrinos estaremos felices de poder atenderlos aquí en la institución y poder dar la mejor sugerencia para sus menores, ¿no? Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido el doctor Walter Flores Guerra. Él es médico torrino laringólogo del Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja. Y el tema que hoy hemos tratado con nuestro invitado es todo sobre amígdalas y adenoides. Por hoy, muchas gracias. Un servidor, Alfredo Lazo, se despide. Hasta otro próximo e interesante programa del Comunicándonos Más. Por hoy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Chao.